Muy grato saludarles, estimados amigos, nuevamente poniendo las barbas en remojo. El día de hoy hemos invitado a un microempresario o un empresario turístico de Galápagos, la joya de la corona en términos turísticos del Ecuador, un espacio maravilloso. Hemos hablado ya del paraíso de Galápagos con algunos bemoles en algún momento, pero les quiero presentar a Fausto Rodríguez, un guía naturalista con más de 30 años de experiencia en Galápagos, microempresario, como les había mencionado, microempresario turístico y además operador turístico. Y creo que él ya nos va a ir contando un poco cuál es la diferencia entre los dos conceptos y qué es lo que está sucediendo con el turismo, particularmente en las islas y si quiere ampliarlo a la zona continental también. Fausto, qué grato tenerte en este espacio. Muy complacido de mi parte que hayas aceptado la invitación. Estimado Rodrigo, gracias. Por fin se me hizo realidad de poner las barbas en remojo, aunque lo intenté dejar crecerme, no fue posible. Pero bueno, aquí estamos para atender todas tus preguntas y en estos difíciles momentos que vive el país, especialmente en este contexto de turismo y relacionado con el tema de la inseguridad. ¿Qué está pasando en el tema turístico? Porque hace algunos, uno de los primeros programas que hablamos fue la situación de Galápagos, pero hablamos de un tema del paraíso de la impunidad. De esto esto han pasado un par de meses. Pero, ¿qué está pasando en el tema turístico? Porque Galápagos al final del día ha sido la cara turística de venta del Ecuador al mundo. Mucha gente inclusive llega al Ecuador, pasa par de horas en Guayaquil y viaja a Galápagos y de la misma forma a la vuelta. ¿Por qué es así y no tenemos eh, mayor expectativa turística o mayor presencia de turismo en sea Ecuador o Galápagos? Bueno, hay algunos elementos a considerar en este contexto, Rodrigo. Bueno, yo primero, como tú me presentaste, soy un guía naturalista en mi esencia. Me inicié como tal en los años 90. Me apasiona guiar en las Galápagos, me apasiona conducir grupos, interpretar, enseñar. Y a través del tiempo fui aprendiendo, fui entendiendo la mecánica de hacer turismo en Ecuador y hacer turismo en Galápagos. Hay algo que siempre me ha preocupado a través de los años, del tiempo, es que en Ecuador la industria turística, especialmente en el sector público, no ha estado representado por profesionales técnicos en la materia que nos pudieran haber conducido a los niveles de turismo profesional, si cabe la palabra, de los que tienen vecinos como Colombia, Costa Rica, más al norte tenemos a los mexicanos. Y en este transcurso, de a poco se ha ido desarrollando. Siempre nos dicen que el turismo, que el Ecuador es hermoso. El Ecuador, por supuesto que es hermoso, pero no hemos sabido explotar esa belleza del país. Ahora, entrando en el tema de tu pregunta de qué pasa con el turismo en el Ecuador, de qué pasa con el turismo en Galápagos, llegamos a un punto donde fuimos golpeados por la pandemia. Todo se cerró, obviamente no hubo ingresos como tal, pero saliendo de la pandemia ya hacia el 2020, el único turismo que salvó al Ecuador fue el turismo interno, el turismo ecuatoriano. Y a pesar de que es un turismo súper importante, no le damos la importancia y tampoco lo hemos sabido tratar. Y esto me refiero, cuando decimos no sabemos tratar, es viniendo algo desde el gobierno, de cómo motivar, de cómo hacer para que el ecuatoriano se sienta motivado para que llegue hasta Galápagos. Ahí una parte, Rodrigo. Y entonces, por ahí vienen otras aristas, eh, que la gente dice, bueno, ya salimos de la pandemia,
y ya nos recuperamos. El turismo ya se ha recuperado. El turismo nunca se ha recuperado, Rodrigo. El turismo que ha llegado hasta ahora a Ecuador y a Galápagos es los rezagos de las cancelaciones que tuvieron durante la pandemia. Y puedo hablar con experiencia porque todavía estoy recibiendo clientes que compraron en el 2019, que lo pospusieron para el 2020, pero que luego lo pospusieron para el 2021 y en el 2022 una parte ha viajado, en el 2023 una parte ha viajado y en el 2024 ya como que finalmente están por términos de plazos y esas cosas terminando ya de finalmente hacer uso de sus viajes. Pero entonces, ¿eso qué nos dice Rodrigo? Sea, realmente tenemos un rezago, eso me preocupa porque de hecho, además, si llega, y ahí te hago la pregunta, esta gente llegó a pagar sus paquetes turísticos en el 19 y si fueron rezagados, la responsabilidad de los operadores turísticos, de los empresarios turísticos, de conservar esos cupos es grandísima porque los costos han cambiado. La pandemia que paralizó todo hizo que probablemente esa plata haya tenido que ser utilizada para supervivencia, no hablo solamente de sobrevivencia, y ahorita estaríamos operando a pérdida, me atrevo a preguntar. Es exactamente lo que ha pasado, Rodrigo, y ahí es la ausencia del gobierno como tal, y eso vengo voy a regresar de nuevo al 2019, donde cierto segmento se vio beneficiado, incluso por esta ley que en el gobierno de Lazo que se pasó por esta, no me acuerdo el tema esta de la ley especial en relación a la economía, no me acuerdo el título exacto, cuando el Congreso aprobó incentivos y otras cosas, y donde los operadores, obviamente, los entiendo de cierta manera, lograron que sus patentes, que en vez de que hayan sido puestas a un concurso público, que es lo que decía la ley, les fue renovado por 20 años más para paliar este tema. Pero como no había incentivos por parte del gobierno y la mayoría de las empresas despidió a su personal, creo que fui, si no el único, que no despidió al personal, Rodrigo. Yo me mantuve con el staff y dando gracias a Dios a dos elementos ahí. Uno, el que tú acabas de mencionar, que estaríamos trabajando a pérdida, y sí. Y otro es que justo acababa de regresar de un taller que fue dictado por la Universidad de Pensilvania en noviembre de 2018, cuando ya se hablaba algo perdón, del 2019, de octubre 2019, cuando se hablaba algo del tema de la pandemia, que existía una pandemia y que venía de algún pangolín, etcétera, nos lanzaron un capítulo que decía economía de guerra. Y mi pregunta tonta fue, ¿y por qué economía de guerra? Pues si nosotros ya firmamos la paz con el Perú, ya tenemos un buen vecino, con Colombia, bueno, tal vez un tema ahí, guerrillas, pero estamos en paz. Y me dijeron, no, Fausto, no necesariamente las balas son una guerra. Puede ser que hay un tema de una pandemia mundial y esa es una guerra. Y es justamente eso lo que les queremos enseñar. Entonces, y básicamente y ahí lo que nos enseñaron es, como decimos aquí en el Ecuador, o nos han dicho nuestras abuelas y nuestros padres, al final hay que saber en qué canasta se ponen los huevos, ¿no? Si tenemos varias canastas, al final hay una sola canasta en la cual se debe depositar los huevos dependiendo de la situación. Entonces, yo llegué al Ecuador en febrero ya del 2019 y me reuní con toda la gente y dije, oigan chicos, yo les voy a bajar, y esto entre pacto de caballeros, les voy a rebajar el sueldo a un 40% y aquí sobrevivimos. Bueno, en un principio estaban así como que dudando, qué loco que está, o sea, qué está pensando. Y les dije una cosa muy importante, Rodrigo. Esto no va a terminar en julio, en junio, como decían todo el mundo. Les dije, ¿saben qué? Por algo he trabajado tantos años de guía naturalista y entiendo un poquito estos temas, las diferencias entre una gripe y una pandemia.
¿no? Entonces dije, la pandemia no dura 2 meses, la pandemia dura quizás 2 años. Y mira, y eso me permitió sobrevivir, pero ¿gracias a qué? A que los turistas no cancelaron sus viajes, los turistas pospusieron sus viajes y ese dinero me permitió sobrevivir. Claro, caí en mora con el seguro social, no me acuerdo, llegué a deber más de $50,000 al seguro social y cuando estábamos tratando de reactivarnos, el seguro social, o yo no podía hacer ningún trámite si yo no había cumplido con el seguro social. Y ahí empezaban las trabas. O sea, el incentivo, por ende, por parte del gobierno ha sido total. Y yo he logrado ya salir de esa deuda, pero me ha tomado casi 3 años, pero entiendo que muchas empresas siguen trabajando a pérdida, Rodrigo. Pero eso, esto de aquí, y perdón, voy a toparte un tema un poco delicado, tú mismo lo has sacado a colación. El tema de la seguridad social es un tema que tiene una connotación jurídica gravísima. Pero claro, ¿cómo haces si estás con gastos y sin ingresos? Tuviste la suerte de alguna manera de tener unos ingresos anticipados que ahorita estás devengando de alguna manera. Pero, ¿cómo hacemos? Y aquí sí veo la pregunta, porque que el gobierno entienda que estas situaciones son de la vida real, no son de los temas que se sientan un grupo de buenos o malos economistas en un escritorio y determinan en teoría cómo funciona la economía en base a la doctrina dictada por algún economista de izquierda o de derecha, 50, 40 años antes, y una calculadora, porque ese es uno de los gravísimos problemas que se tiene. Y algo que tú mencionaste, tú decías que no ha habido una participación desde el gobierno en los temas de turismo y la falta de profesionalización de los actores. Pero aquí yo te hago una pregunta, ¿se ha dado algo inédito en muchísimos años? Por lo menos no tengo otro caso que recuerde, en que el cual cambiamos de gobierno completamente e inclusive el ministro de turismo de un gobierno es ratificado en el siguiente gobierno y es un ministro que ha sido bien visto, ha sabido comunicar, ha sabido interrelacionarse. No sé cuál será la prelación. Es un ministro que es un empresario turístico, tiene su emprendimiento en la zona de la costa y creo que entiendo le va bien y ahora ha renunciado al ministerio para ir a la asamblea. Entonces quiere decir que también tiene un perfil político, obviamente. Pero me parece un poco inédito, ¿no? Como te digo. Sí, creo que el ministro saliente es un perfil joven. Estaba revisando su perfil, me parece se ha educado muy bien. Sin embargo, las cosas no se hacen al andar, Rodrigo. Las cosas, si queremos tener éxito, son el resultado de la experiencia también. Uy. Ento- Y entonces, aquí lo que cabe esperar es cuáles van a ser los resultados a futuro, fruto de la gestión del ministro saliente. Por el momento, lo que podemos ver es que sí, que ha sabido comunicar, su juventud y su parte carismática lo permite. Eh, no, yo no sé a fondo exactamente qué es lo que se promocionó, qué es lo que se hizo. Y entonces, pero estamos viendo que si el turismo está produciendo el 10% del Producto Interno Bruto, ¿cómo es que no se da ese enfoque para los microempresarios, para los empresarios, para que se pueda de esta manera seguir promoviendo, desarrollando y tener ese apoyo estatal? Y no estoy con esto queriendo decir, Rodrigo, que nos tienen que regalar nada, pero debe haber ciertas flexibilidades en el tema de préstamos que son ausentes, los intereses son extremadamente altos y yo creo que en la parte bancaria el gobierno no está para hacer plata, sino simplemente para poder ayudar al empresariado y últimamente si le está ayudando con réditos económicos es ahí donde se debe
donde se debe apoyar y se debe cuidar esta industria. Y por ende, como vuelvo a redundar, Rodrigo, habrá que esperar los resultados de la gestión saliente. ¿Cómo ves tú? Y esto te consulto, porque hay algo que a mí en lo personal ya te comentaré luego de presentarte la inquietud y que me des la respuesta, pero se lanzó una nueva marca país. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que se lo siente afuera? Porque Galápagos, más que hablar de turismo interno, está hablando de turismo de fuera. Sí, y de paso que todavía hasta ahora Galápagos se vende por sí solo. Y creo que el hecho de que Galápagos se venda por sí solo, de cierta manera ha sido un error, porque los ecuatorianos todavía no hemos aprendido a vender. Te acordarás de la recesión del 2008, cuando de pronto nos vimos sorprendidos y cuando yo recién había ya como empezado a vender con el emprendimiento este del tema de agencia de operadora de turismo, y por las mismas tuve que cerrar el kiosco y regresar a guiar. Y tuve una experiencia donde contraté una persona que trabajaba en una mega compañía de turismo. Dije, esta es la persona que me va a sacar de este atolladero, porque tiene experiencia, conocimiento, todo eso. Cero, Rodrigo. Ahí me di cuenta que la gente estaba solo preparada para recibir y tabular, pero no para vender, no para promocionar. No, la gente no tiene realmente un conocimiento del producto. Entonces todavía estamos en pañales, Rodrigo, en ese sentido. Y con respecto a los temas de inseguridad, porque ya hablar de seguridad ya no hablamos. Ahora hablamos de los temas de inseguridad. ¿Cómo nos está afectando en lo que es continente, si conoces, y en lo que es Galápagos? Porque entiendo que allá la situación es menos grave que en continente. A ver, lo que hay que entender, Rodrigo, es que el Ecuador continental es un filtro obligatorio para llegar a Galápagos. No hay vuelos directos que lleguen a Galápagos y por ende dirían, no, allá es una maravilla, aquí no hay, aquí todo es seguro y entonces no hay problema. Entonces, la gente, a través de los comunicados de las embajadas, voy a citar tres, que son donde yo creo que viene el mayor recurso turístico: Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Entonces, cuando uno ve en los avisos, en los warnings de todas de todos estos países, entonces te ponen en una situación de que, ok, vas a viajar en Ecuador, entonces ten cuidado con el tema de robos, de extorsiones, de secuestros. Y sí, te enumeran los lugares peligrosos en Guayaquil, en Quito, pero también te hablan de otros lugares. Incluso dicen que ciertos ciudadanos suyos han sido asaltados, extorsionados, vacunados. Pero dicen, para mayor información, y te ponen un link del Ministerio de Turismo y otro link que se llama Ecuador Travel, dice, diríjase allá para tener mayor información. Cuando tú das un clic en ese link, primero solamente hay un comunicado pequeño escueto en español donde te dice que todo está bonito. Y es ahí donde yo te comentaba el tema de que cómo contrarrestamos o cómo informamos a la gente del Ecuador que el Ecuador es seguro para venir. Que sí, es cierto que hay y que existe este problema, que es un problema de bandas, que el gobierno está peleando contra ellas, pero realmente que no están apuntando hacia el turismo. O sea, sí, yo creo que el tema de si robaron, los robos son, eso es aquí en la China y en la Conchinchina. Pero, ¿cómo informamos al turista de que no? ¿Sabes qué? Vienes a Guayaquil, estás tranquilo, vas a estar guiado, vas a estar protegido, ahí está la policía, vas a Quito, es lo mismo. O sea, eso es lo que está faltando, Rodrigo. Como vuelvo y te repito, vas a la página del Ministerio de Turismo y encuentras literalmente un recuadro pequeñito donde no dice nada. Te hago dos preguntas que me abrieron ahorita.
¿Cómo es el turismo de italianos y de rusos a Galápagos? A ver, eran, eran buenos, el italiano especialmente, y yo te voy a hablar de la época de los 90, Mm, y me encanta hablar de la época de los 90 porque para mí fue una época dorada. Había cualquier cantidad de italianos. Había italianos, el mercado italiano, especialmente en las vacaciones, eh, julio, agosto, era repleto, había bastantes italianos en Galápagos. Tenías el mercado alemán, tenías el mercado francés, grandes. ¿ya? Entonces, donde los guías que hablaban francés, alemán, italiano, pues éramos privilegiados porque nos pagaban bien por hablar un idioma que no era común. Pero incluso el mercado japonés, Rodrigo. Ah, El mercado japonés era muy bueno, pero llegamos al 99, hacia el 2000, y de pronto esos mercados fueron cayendo hasta tal punto que yo, por ejemplo, yo hablaba alemán y no he utilizado el alemán en más de 20 años. Lo entiendo, pero ya está oxidado. Entonces, el mercado principal ahora es Estados Unidos, es Canadá. El Reino Unido incluso cayó, no viene mucho. Y un mercado que repuntó muy bien hasta antes de la pandemia fue el mercado australiano. El mercado australiano fue muy bueno y había las conexiones y todas esas cosas. Entonces, no es solamente el tema, Rodrigo, el tema de inseguridad, otra cosa que no se ha tomado en cuenta, y puedo decirle un poco de mi percepción en estos viajes por Europa que estuve en junio y julio. Se puede sentir lo caro que está allá y la recesión que existe. Existe una recesión fatal. Con este tema de la guerra Rusia-Ucrania, ha traído secuelas que están afectando seriamente hasta tal punto que, mira, entraba a unas tiendas en lugares pequeños, pero que son muy famosos turísticamente, en Gales, en Escocia, en Inglaterra. Entraba y decía, oiga, pero qué bonito el artículo que sea. ¿Y sabes cuál era su respuesta? Sí, pero necesitamos turismo para que venga a comprar. Entonces, si los países emisores, el que te envía el turismo, se encuentran en una no muy buena condición, entonces, ¿qué esperar nosotros acá? El Reino Unido ya, por suerte, ya pasaron las elecciones, ya tienen su primer ministro. Yo creo que ahí ya la cosa está un poquito calmada, pero queramos o no, nos guste o no, también las elecciones, hasta que no se cristalicen las elecciones en Estados Unidos, nadie quiere gastar en Estados Unidos. Entonces, todo es un conjunto de cosas, Rodrigo, que si lo sumamos, la suma total es de ese resultado negativo. elecciones igual incertidumbre. Si en un Exactamente. país como Estados Unidos, que tiene elecciones cada periodos largos de tiempo, la Ujú. situación es así, el Ecuador que tiene una elección en promedio cada 7 meses, tres elecciones en el 2023, una elección en el 24, al menos tendremos dos elecciones en el 25, y solamente hablo de estos 3 años. Tenemos ya claro que esta incertidumbre no abona a soluciones. A ver, tú me habías comentado previamente cuando te hice la invitación dos cosas que quisiera ahondar un poquito más. Tú me Ajá. hablaste de Galápagos, el patio trasero y en total abandono. Me preocupa abiertamente porque Galápagos, además de ser territorio ecuatoriano, además de ser una reserva botánica y faunística a nivel mundial, eh, Galápagos es un patrimonio mundial de la humanidad. O sea, no es un espacio turístico más, es un sitio único en el mundo. Y esa por la primera, y luego te voy por la siguiente. A ver, cuando digo el patio trasero, y con esto tengo poco más de 30 años de haber vivido allá, donde puedo palpar las cosas, Rodrigo, y es una pena. El abandono a través de todos estos años y a través de cada y uno de los gobiernos que han pasado es o tal el abandono que ahora puertos como Puerto Ayora, Puerto Baquerizo Moreno, Isabela,
a Floriana no lo voy a nombrar porque es tan pequeña y está por suerte ordenadita y al momento hay un tema de rescatar a la isla en su naturaleza, en su esencia y va bien. Pero y tuviste no hace mucho en Galápagos el año pasado, ¿tú esperarías ver puertos como Puerto Ayora, Puerto Villamil y Puerto Baquerizo Moreno, unos puertos ordenados, pintorescos, que llamen la atención, pero resulta que ahora, y me apena decirlo, pero tienen la apariencia de un suburbio? Y con esto no quiero solamente decir que hay que culpar al gobierno central, es culpa de las autoridades locales también, pero también es cierto que el gobierno tiene un representante político que gobierna las islas, especialmente con esta ley especial, donde cada quien se acomoda a sus conveniencias y las islas pobladas totalmente en el olvido. En lo que concierne a Parque Nacional y estas cosas, ya fuera de lo poblado, eso está bien, pero Galápagos es el punto donde se genera un recurso, un ingreso, que es muy sustantivo, pero que por ende también un porcentaje de eso debe estar destinado para que se lo pueda cuidar. O sea, debe haber una coexistencia entre el ser humano y la naturaleza, porque vivimos todo el tiempo con el cuento de que hay que cuidar, lo cual está bien, pero tampoco descuidemos al ser humano. ¿Cómo esperamos que el ser humano cuide si no se le da las herramientas necesarias? Y lo más importante, Rodrigo, no se lo enseña. Qué bueno que mencionas el tema de la importancia del ser humano dentro de las islas. El ser humano ha sido el que ha influido muchísimo en la investigación de las islas, en la conservación de las especies, ha incidido muchísimo también, obviamente, en transportar lo que para las islas son animales plaga, donde si bien está la rata negra, también está el perro, también está el gato, también estuvo los chivos, y que son a temas que hay que seguirlos trabajando por lo sensible que es esto. Pero justo cuando, como mencionabas, estuve en diciembre en Galápagos y conversando con alguien de Floreana particularmente, me decía que hay que acordarse que en las islas, además de haber especies endémicas, de especies protegidas, existen personas y que son quienes se activan y apoyan y contribuyen y que probablemente el tema de la educación es, hay que fomentar una educación ambiental, hay que fomentar una educación de responsabilidad, pero que hay que reconocer la necesaria coexistencia entre el humano y la naturaleza, y que ese es un tema pendiente en las islas. Y yo te decía que tenía un par de puntos, y el otro, bueno, este era el otro, pero también Ujú. el otro tema que esto es una pregunta, tú me habías mencionado que obviamente había problemas con el Ministerio de Turismo, que había una serie de temas que no se ven de las islas y que estaban pensando en lanzar una plataforma, que estaban pensando en lanzar un canal de YouTube, algún sistema desde lo privado para vender las islas. O sea, que los privados o tú en particular, ahí sí quería que me amplíes, iban a lanzar algo para vender las islas, sin esperar lo que yo llamo, sin esperar que el Taita gobierno tome la iniciativa. ¿Cómo mismo es eso? Sí, a ver, bueno, en algún rato con mi hijo estamos trabajando un tema de un documental que ya lo tiene listo y que cuando ya me imagino que en noviembre por ahí será. Mi hijo está buscando algo así, un acercamiento con el mismo Mintur, el Ministerio del Ambiente, para que lo vean. Y, y el interés nuestro no es que, oye, ¿sabes qué? Tengo este documental y quiero que mi documental se vuelva famoso.
sino que encontrar los canales correspondientes para poder eh, publicitarlo si se quiere, pero se trata del Ecuador. Y le hemos puesto este tema pues ya un par de años, y mi hijo es productor, incluso ama tanto la sierra que ya dijo, me cansé de Guayaquil y se fue a vivir a Riobamba. Está viviendo ahora en Riobamba, está feliz allá. Y trajimos a una estudiante de la Universidad de Caltech que vino en un viaje con nosotros a Galápagos y que luego me contactó y nos dijo, Fausto, me gustaría ir a conocer más del Ecuador y mi especialidad es esto, esto, esto. Bueno, es para no alargarte más el tema, algún rato lo veremos. Pero desde el punto de vista privado, Rodrigo, es ahí donde cierto es que debemos también hacer muchas cosas y no esperar del taita gobierno, como dices tú. Eso falta muchísimo. Y yo creo que los emprendimientos, hay unos que son muy buenos y hay otros que son demasiado empíricos, demasiado criollos. Y entonces yo creo que es ahí donde debe entrar el Ministerio de Turismo como tal, incluso el Ministerio del Ambiente, porque no solamente hablamos de turismo, de que vamos a visitar la iglesia y vamos a visitar el mercado, también vamos a visitar áreas naturales como cuando se va al Cotopaxi, cuando se va a la Antisana, cuando se va para el norte a Ibarra y esos lugares, o la Reserva Faunística del Chimborazo, Parque Nacional Sangay, etcétera, etcétera. Todo está tan desconectado, todo está tan abandonado, y te voy a poner un ejemplo que me lo pasó a mí. Fui, mi hija es ecuatoriana británica, tiene una mezcla, se casó allá y se casaron acá en Ecuador también, porque hicimos la boda ecuatoriana. Y vinieron 20 gente de la familia del novio, y dijimos, vamos a recorrer el Ecuador. Nos fuimos a Cuenca, nos fuimos al Chimborazo, a Riobamba, mi tierra, por supuesto. Y ¿qué crees que es lo primerito que la gente dice? Quiero visitar el Chimborazo. Primerito, la vía que tú bien conoces, la vía del Arenal. No tiene baches, tiene cráteres, Rodrigo. Cráteres. Esa es la palabra. Y una vez que llegas al, a la entrada a la reserva, a la entrada al refugio, ahí está controlado por una oficina técnica del Ministerio del Ambiente. Pero es una burocracia total. O sea, no que usted tiene que... A ver, yo les decía, no somos, sí son turistas, pero no venimos en un tour organizado. Es la familia del esposo de mi hija y por ende venimos a visitar. Normales, como riobambeños, lo que sea. ¿Sabes lo que me dijeron? ¿Usted puede mostrarnos documentos de que usted es el papá de su hija? Sí. ¿Puede mostrarnos el documento de que su hija se ha casado con el señor? Claro. Yo me puse molesto y les puse en su sitio y todo se arregló. Arriba el refugio está totalmente... Hay gente locales, indígenas que están de buena voluntad y bueno, si hacen algo, tienen algún ingreso por vender, pero es todo criollo, Rodrigo. No hay una imagen. Tengo entendido que ya arriba el Ministerio del Ambiente como tal, el Ministerio de Turismo, dejaron abandonado. Y el lugar, el refugio, como tal, no está en muy buenas condiciones. Y el señor que atiende ahí, un señor indígena, y digo indígena porque lo es, no porque es un insulto, él lo hace con toda la voluntad y a lo que puede. Pero eso no es pues la imagen que esperamos para el turismo, Rodrigo. Entonces, falta mucho por parte del Ministerio de Turismo ser la guía para las personas que puedan emprender turísticamente, y para que cuando vayamos a las ferias realmente sea una puerta abierta para que tú y yo y quien sea que emprendamos en turismo podamos participar. Pero no que te manden un correo electrónico invitándote a la feria, puede ser hasta la la World Travel Mart, WTM en Londres, y te empiezan con los
requisitos donde dicen, usted tiene que hacer esto, 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 tiene que tener esto, 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 para ver si califica. Bueno, está bien que se diga, pero prácticamente de entrada ya te están poniendo obstáculos. Y al final yo lo que creo es que estas ferias se han convertido en un club de amigos. ¿Quién te pone los obstáculos? ¿El Ministerio de Turismo del El Ecuador? Ministerio de Turismo. El Ah, Ministerio de ok. Turismo O del sea, Ecuador. ni siquiera los ingleses en este caso. No, 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 no. Es el Ministerio de Turismo del Ecuador donde te dice, y obviamente yo sé que yo puedo reunir los requisitos de presentarlos, pero ¿sabes qué? Me da pereza. De esa manera me da pereza. Y ¿Cuál? además tienen, perdón, Rodrigo, y además tienen la burocracia en el Ministerio de Turismo es tan excesiva que te mandan a firmar, en Galápagos te mandan a firmar, es lo mismo es en Ecuador continental. A ver, usted agencia tiene que tener un contrato firmado con el guía, usted tiene que tener firmado un contrato con el señor del bus, usted tiene que... Y les digo, ¿pero para qué? Los señores son profesionales, tienen al Estado lo que le interesa es que se produzca y que se pague los dividendos, impuestos, pero te mandan a llenar un montón de papeles y hacer un montón de cosas que la verdad yo no entiendo. Y ahí es donde mi inquietud con el ministro de Turismo saliente, siendo una persona joven que estudió fuera y que tiene también su emprendimiento turístico, que no haya sabido despejar todas esas cosas, eliminarlas y convertirlas en una herramienta mucho más práctica. Te digo que me da pena porque no importa dónde, a qué sector te acercas, si es industrial, si es agrícola, si es ganadero, ahora turístico, restaurantes, todo el mundo habla exactamente de lo mismo, la sobreregulación, exceso de trámites. Yo cada que puedo recuerdo que existe una ley que se aprobó en el año 2017 que se llama la Ley de Reducción de Trámites Públicos. Nunca se hizo Ah, el me acuerdo. reglamento, nadie la ha aplicado, nadie le interesa. Entró el presidente Lazo, lo primero que sacó fue el decreto 068, reducción de trámites. Recuerdo que Novoa planteó exactamente lo mismo cuando asumió el poder. Sin embargo, parece que las reducciones de trámites es una idea que no acaba de cuajar dentro de la estructura gubernamental, porque cuando quieren reducir uno, te reducen un trámite, pero parece que se multiplica por dos. No sé, para quienes se acuerdan de lo que es mitología, la hidra, que le cortas la cabeza y salen Exacto. dos cabezas más, le vuelves a cortar la cabeza a un trámite y aparecen otros dos trámites más, como que los trámites fueran la necesidad para justificar una burocracia improductiva. Y perdón que lo diga en esos términos. No podemos seguir pensando que con una carga burocrática improductiva, con una carga tramitológica innecesaria, el COVID nos enseñó que podemos reducir trámites y hacerlos en línea. Todavía están pidiendo la copia de la cédula. Por favor, necesitamos un país que salga Exacto. adelante, no un país que retroceda al siglo XVIII. Claro, Rodrigo, y me faltó por completar eh, la respuesta a tu pregunta del patio trasero. Es que, por ejemplo, y tú lo viviste en el año pasado, la única vía que conduce de norte a sureste en Santa Cruz, la vía principal de 45 kilómetros, que ya se está empezando a dañar. Tenemos un muelle de pasajeros cuando tú cruzas el canal, donde el transporte es cualquier cosa menos servicio de ferry, donde existe un solo muelle para evacuar el personal de trabajo y los turistas que se van a Baltra para volar y trabajar, donde operan todas las lanchas de buceo, las lanchas de tour diario, donde desembarcan también los cruceros, donde desembarca la carga,
donde desembarca la gabarra con contenedores y con tráileres del barco de carga, que Dios no quiera, algún rato no tengamos que lamentar algún accidente. O sea, estamos así como que diciendo, quiero que pase. Entonces, justo hoy puse un comentario en Facebook a algo que reclamaban sobre el tema de los pasajeros, donde yo les pedía qué tan difícil es que se reúna el alcalde o la alcaldesa, en este caso es Santa Cruz, el presidente del Consejo de Gobierno, el director del Parque Nacional Galápagos, y donde puedan de manera unánime decir, ¿saben qué? No se va a lastimar un pedazo de tierra donde existen unos palos santos y rocas y se acabó, y donde bien pudiera ser el acceso para otra infraestructura de muelle, donde ahí operen las lanchas de tour diarios, las lanchas de buceo y desembarquen los pasajeros de crucero cuando vienen a visitar la isla. Y para que el muelle que tú conoces sea única y exclusivamente para que los que llegan y los que salen y el desembarco de la carga. Se acabó. Eso tampoco sucede. Sin embargo, en Galápagos, tú ya debes haber escuchado este tema, creo que lo hablamos brevemente el otro día sobre el tema del incremento de las entradas al Parque Nacional y desde mayo las autoridades venían diciendo que no, que el turismo ya ha bajado porque las entradas del parque ya subieron, pero las entradas del parque acaban de subir recién en agosto. Y entonces también tenemos un poco de esa política criolla donde construyen un clientelismo político diciéndole cosas que no son ciertas cuando realmente deben atacar lo otro. Y vías un poco internas que también están descuidadas, el tema del alcantarillado, el tema del agua potable, o sea, es todo una vaina. Y tú y yo podemos decir, sí, esa es culpa del alcalde y es culpa de esto y es del otro. Pero ya, pues el gobierno finalmente tiene que decir, a ver, orden aquí. Les doy los recursos y estos tienen que ser bien utilizados. Pero seguimos en lo mismo, Rodrigo. A ver, debo primero comentarte que el tiempo se nos está acabando, lo cual es una lástima. Sí. Sin embargo, igual que con el caso de trámites, regresamos al mismo tema, una falta de planificación, evidentemente, una ausencia de política pública. ¿Qué queremos hacer con las islas? ¿Qué queremos definir para las islas? Yo creo que ese es un tema fundamental. Que Queremos mantener las islas como un aspecto turístico, tiene emprendimientos importantísimos, tiene emprendimientos que inclusive nacieron desde ecuatorianos y ahora están en manos internacionales, aunque hay Ujú. unas normas muy estrictas para cómo invertir en las islas. Hay una ley especial. Y yo sí te digo que quienes puedan ir a conocerlas, por favor, háganlo. Es un paraíso en términos reales. Y veo responsabilidad de mucha gente cuando visita las islas, que tal vez esa responsabilidad no se la ve en continente, pero, pero si tú tendrías que ahorita hacer algunas recomendaciones ya en el ámbito del cierre, ¿qué recomendarías a las distintas autoridades de gobierno, pensando en que Galápagos es una joya a nivel no solo del Ecuador, sino a nivel planetario en su totalidad? Yo creo que las autoridades, empezando por el gobierno central y luego en sus autoridades discípulas, tienen que sentar y pensar realmente en Galápagos en lo macro. Y lo macro tiene que ser el tema de realmente un ordenamiento que la provincia necesita de manera urgente, donde la población local realmente tenga servicios, digo, tengamos servicios de calidad, porque puede ser posible que tú, producto de que te duchas todos los días en esta agua que está contaminada, empiezas a tener problemas con la piel, problemas gastrointestinales, cáncer estomacal es una de las enfermedades que está realmente afectando a los galapagueños.
el tema vial, y yo creo que tienen que enfocarse en lo que habíamos topado anteriormente. Debe haber esa coexistencia entre el ser humano y la naturaleza. Y si el ser humano localmente no tiene la oportunidad de conocer otra isla que no sea el rinconcito donde vive, ¿cómo le puedes pedir que cuide, Rodrigo? Entonces, el pedido es que para que se deje egoísmos políticos y realmente se pueda hacer algo y velar por el tema de las islas, Rodrigo. Bueno, yo te agradezco profundamente el tiempo, te agradezco tu conocimiento, eso de ahí no, es más, te felicito por tu conocimiento y creo que más de 3 décadas de estar ahí hablan por sí solas. Y recordar a los conciudadanos, recordar a nuestra audiencia que hay que entender lo que la misma Constitución nos manda. Reconoce derechos a la naturaleza, así lo dice, pero reconoce también que el ser humano es el principio y fin, y es el que coordina las acciones y actividades dentro y fuera del continente y en particular ahora de Galápagos. Pensemos que este es un patrimonio, pensemos que este es un sitio que hay que cuidar y pensemos que también es un sitio que es un recurso natural que podemos darle un uso responsable a través del desarrollo turístico, de turismo como lo conocemos, de turismo científico, que ese tiene una connotación diferente, porque la visión del turista científico es otra, y tiene un turismo, ya no sería un turismo, sino un visitante que hace investigación científica que es mucho más profundo. Creo que con esto cerramos el día Rodrigo, de y a hoy. eso agregarlo, Rodrigo, Gracias. perdón, y como última cosa, a eso agregarlo, Rodrigo, que si no hay orden, todo es un relajo. Planificación para corto, mediano y largo plazo, Claro, indistinto claro. quién sea el presidente, quién sea el alcalde, alcaldesa, quién sea el presidente del gobierno de Galápagos. La ley especial le da condiciones y potestades muy distintas. Tendría un prefecto, como el caso para homologar a una provincia, pero sí, creo que es fundamental y como yo digo, por miles de razones, Galápagos hay que protegerlo definitivamente y el que puede proteger Galápagos es el ser humano. Ser humano con educación, con capacitación y con responsabilidad. Pero sin el ser humano no habría las islas. Qué grato haber estado el día de Correcto. hoy contigo, Fausto, y agradecer a toda la audiencia que nos ha seguido el día de hoy. Nos hemos ido un poco más de lo previsto, pero creo que vale la pena esta entrevista. Muy grato haber estado con Listo, ustedes el Rodrigo. día de hoy y nos vemos en una próxima visita. Dime, Muchas gracias. Te quiero agradecer por la oportunidad y de esa manera poder expresar algo que realmente lo he querido hacer por mucho tiempo y seguro que ya habrá tiempo para seguir discutiendo otros temas. Te agradezco mucho, Rodrigo. a ti, muchísimas gracias. Chao, chao.